El Samsung Galaxy S10e parece una compra absurda en 2026, viejo, pequeño y superado por muchos. Sin embargo, hay un tipo de usuario para el que sigue siendo perfecto. ¿Eres tú? Quédate hasta el final y descúbrelo. El Samsung Galaxy S10e fue lanzado en 2019 como una alternativa compacta dentro de la gama alta de Samsung, ya que en un mercado donde empezaban a dominar los teléfonos grandes, este modelo apostó por algo diferente: ofrecer potencia y experiencia premium en un tamaño reducido, y lo logró porque no solo era pequeño, también era rápido, estaba bien construido y tenía una pantalla que en su momento competía con lo mejor del mercado. Sin embargo, han pasado varios años y en 2026 la historia es muy distinta, debido a que ya no recibe actualizaciones, su hardware se ha quedado atrás frente a modelos actuales y la competencia ha evolucionado muchísimo, incluso en gamas más económicas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque a pesar de todo esto, el Galaxy S10e sigue apareciendo como una opción de compra. La razón no es nostalgia, es su precio, y cuando escuches cuánto cuesta hoy en día, vas a entender por qué todavía hay muchas personas que lo siguen buscando. El Galaxy S10e se puede encontrar alrededor de los 100 y 120 dólares en los mercados de segunda de mi país, es más, inclusive por menos. Sin embargo, estos modelos muchas veces tienen detalles estéticos o un desgaste evidente, motivo por el que compite directamente hoy en día con los celulares gama de entrada, los cuales cumplen para lo básico. No obstante, en muchos casos sacrifican materiales de construcción, potencia y experiencia general para mantenerse baratos. Entrando en un pequeño debate, ¿vale la pena pagar 100 o 120 dólares por un gama alta antiguo, o es mejor ir por algo nuevo, aunque sea más limitado? ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Porque sí, el S10e fue un gama alta desde el inicio y no nació siendo barato. Sin embargo, el tiempo lo llevó hasta ahí, por lo que la diferencia con los gama de entrada actuales se puede notar desde el primer momento que lo tienes en la mano, dado que con su tamaño reducido es un teléfono que puedes usar cómodamente con una sola mano, guardar sin problema en cualquier bolsillo y llevar sin sentir que cargas un ladrillo, siendo una característica que me gusta personalmente, ya que vivo en un país con calles muy peligrosas y andar con mucho bulto es una señal de riesgo. Sin embargo, admito que si solo estuviera en casa, las pantallas grandes no las veo para nada mal. Volviendo al diseño del S10e, a pesar de los años, mantiene una construcción bastante sólida, contando con marcos de aluminio y una parte trasera de vidrio, lo que le da ese toque premium que muchos gama de entrada actuales simplemente no logran igualar. Eso sí, no todo es perfecto, ya que su diseño se puede sentir antiguo para algunos, especialmente por sus bordes más pronunciados y un módulo de cámaras que no sigue las tendencias actuales. Pero como siempre digo, esto es subjetivo, porque mientras algunos lo verán desactualizado, otros lo valorarán justamente por ser diferente, y yo soy de estos últimos, dado que su diseño me parece muy interesante. En tu caso, ¿te gusta o lo ves muy antiguo? Te leo. Ahora bien, tener un diseño compacto y bien construido es muy bueno. No obstante, no podemos olvidarnos de hablar de la que fue una de sus principales propuestas de valor: su pantalla, la cual montó un panel de 5.8 pulgadas, Full HD Plus y de tecnología dinámica AMOLED, y aunque suene modesto para 2026, en la práctica sigue ofreciendo una buena calidad de imagen, por lo que tendrás colores vivos, negros profundos y un nivel de detalle más que suficiente para consumir contenido multimedia sin problemas. Eso sí, hay un punto importante que no puedes ignorar: la tasa de refresco, algo que hoy en día se siente anticuado y menos fluido frente a los 120 Hz que ya son comunes hasta en celulares más económicos. Ojo, no es que la experiencia sea mala, pero sí se sentirá un paso atrás si vienes de algo más moderno. Sin embargo, si bien la pantalla es decente, de nada sirve si el rendimiento no está a la altura. Por lo tanto, es correcto preguntarse, ¿todavía rinde en el día a día? El Samsung Galaxy S10e llegó en su momento a muchos mercados con el procesador Exynos 9820, el cual era aceptable. Pese a ello, no fue tan esperado como la versión con Qualcomm Snapdragon 855. No obstante, en 2026 ya muestra claramente el paso del tiempo en el uso diario, como redes sociales, consumo de contenido o navegación. El teléfono todavía puede defenderse. Pese a ello, si planeas usarlo para multitarea o videojuegos complejos, aparecerán caídas de rendimiento, por lo que en pocas palabras, sirve para un uso básico, pero no es un teléfono pensado
pasado para exigirle. Y claro, esto nos lleva a otra duda inevitable, porque si el rendimiento ya es limitado, ¿qué pasa cuando le sumamos uno de sus puntos más criticados desde su lanzamiento? Así es, hablo de su batería, siendo el talón de Aquiles de celulares compactos como este. Sin embargo, al Samsung Galaxy S10 presentarse con una capacidad de apenas 3100 mAh, si en su salida se consideraba justa, imagínate ahora varios años después. Eso sí, eso no quita que con un uso ligero pueda aguantarte algunas horas sin problemas, pero siendo realistas, con un uso moderado o exigente, llegar al final del día se vuelve complicado, por lo que si eres de los que se pierden las redes sociales, viendo videos o jugando, sí o sí necesitarás buscar tu cargador más de una vez en el transcurso de tu jornada. Además, hay otro punto clave, la degradación, ya que al ser un equipo antiguo, muchas unidades de segunda ya tienen la batería bastante desgastada, empeorando aún más la autonomía real y, en algunos casos, obligándote a cambiarla para tener un desempeño decente. Por otro lado, otro aspecto que también pesa es el soporte de actualizaciones. ¿Por qué? Porque de este depende la compatibilidad de aplicaciones, funcionalidades y seguridad. Por eso, bajo este contexto, lamento decirte que el Samsung Galaxy S10e ya terminó su ciclo oficial de soporte. Sin embargo, todavía no es inútil, dado que para aplicaciones comunes funciona sin problemas. A pesar de ello, eso no implica que no traiga limitaciones. Por ejemplo, en mi país es imposible descargar los aplicativos bancarios de forma oficial, y aunque se pueden instalar mediante otros medios, es preferible evitarlos por seguridad a tus cuentas. Así que mucho ojo con esto. Ahora bien, dejando de lado el software, hay una característica que para muchos es decisiva: sus cámaras, las cuales cuentan con un sensor principal de 12 megapíxeles, un ultrawide de 16 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, quienes en buenas condiciones de luz otorgan fotos aceptables. Sin embargo, cuando las condiciones no son las idóneas, aparece el ruido y se pierden los detalles. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos: su diseño compacto, sus materiales de construcción y una pantalla que, aunque antigua, sigue ofreciendo buena calidad. Puntos negativos: su rendimiento limitado, su batería muy justa y, sobre todo, la ausencia de soporte de actualizaciones. Entonces, ¿vale la pena en 2026? Si buscas un teléfono compacto, barato y solo para un uso básico, puede ser una opción. No obstante, siendo honesto, para la mayoría de usuarios ya no es tan conveniente, por lo que si quieres un Samsung igual de barato, pero mucho más recomendable por tu dinero, mira el siguiente video, donde te muestro los mejores celulares Samsung calidad-precio que puedes comprar en 2026. Curioso, dale click y no te los pierdas.